Y luego veis por qué no se puede hablar tan alto, veis cómo uno no se puede burlar del eterno rival por un problema ajeno al fútbol, precisamente porque te pueden dar en los morros con exactamente el mismo problema. Y ahora del Barcelona nos va a tocar reírnos a nosotros porque resulta que a ellos también les ha salido un ruido Bernabéu. Sí, lo creáis o no, les ha salido un ruido Bernabéu. Pero bueno, os voy a dar más detalles ahora en un momentito, ¿vale? Porque lo primero, o de lo primero que quiero hablar precisamente en este vídeo es de la asamblea que efectivamente tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, ¿vale? Para la que ya hay fecha y donde lógicamente, como os dije ayer, se van a soltar 4 bombazos en diferentes órdenes que lógicamente deberían servir a Florentino para dar un puñetazo en la mesa, ¿vale? No solo vamos a hablar de las cuentas, no solo vamos a hablar del estadio, no solo vamos a hablar de fichajes, vamos a hablar también de la Superliga. ¿Y por qué la Superliga cobra más sentido que nunca? Pues precisamente por el insulto o la humillación a la que hemos sido semisometidos porque salvamos la cara con el tema de no ir a la gala y que en definitiva tiene que ser como el punto final para hacer que el fútbol entero explote, es decir, para que Florentino dinamite todo el sistema futbolístico actual, que incluye lógicamente instituciones como la UEFA, la FIFA, la Liga, la RFF, el CTA, etcétera, 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 ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esta asamblea se van a dar, en mi opinión, las líneas maestras de la Superliga. Florentino lógicamente no puede estar enfrente de los socios compromisarios y no hacer referencia a una competición, a un campeonato que sabemos todos se está preparando entre bambalinas y que lógicamente va a venir a reemplazar a la Champions de facto, ¿vale? Ya no digo completamente o de forma completamente legal, no es que sea ilegal, sino que no es una competición sustituyendo a otra, es que de hecho una competición va a dejar sin efecto o va a dejar vacía de contenido a la otra, que es la Superliga, a la Champions. Entonces, cuando Florentino se siente enfrente de los socios compromisarios, va a tener que enfrentar, entre comillas, porque no es ningún problema, será seguramente un placer, lo que es la descripción general de la Superliga, de cómo va y de que lógicamente a la UEFA, a la FIFA y a estas instituciones que he mencionado les queda prácticamente 2 telediarios, porque en definitiva lo que queremos es acelerarlo todo hasta el punto de que cuando llegue septiembre de 2025 todo esté perfectamente sincronizado y coordinado para comenzar o para que dé comienzo la Superliga, que por cierto y por otra parte, unos meses antes se habrá en teoría jugado el Mundial, para el que la FIFA tiene que preparar entre 50 y 60 millones para que el Real Madrid esté por allí, porque de otra manera no vamos a estar, por lo menos ya que la cantidad de partidos no compensa, por lo menos que el dinero sí compense o trate de reparar los gastos lógicamente que puede llevar en destrozar a jugadores, reventarlos, lesionarlos, los viajes, etcétera, 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 ¿vale? Así que bueno, a mí me parece que esta asamblea es crucial, me parece que es la más importante desde hace muchísimos años, precisamente porque tiene que solucionar o hablar del tema del Bernabéu a nivel de los ruidos, denuncias, etcétera, etcétera, y número 2 también por el tema de la Superliga, que es en definitiva el tema que en mi opinión más va a trascender al mundo del fútbol seguramente en este próximo año y casi diría medio, hasta que veamos por dónde va todo el tema exactamente bien y ya con luces de neón y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nadie se pierda esa asamblea porque va a ser importantísima. Y luego, que nadie se pierda tampoco la noticia que daban por aquí al respecto del Manchester City, que por lo visto, como sabéis, hace unos días con el tema del Balón de Oro, bueno, pues se ha propulsado desde no sé qué sectores, esto lo dice la cadena SER, que el Manchester, o mejor dicho, que Rodri se convierta en jugador del Real Madrid, o que el Real Madrid podría resucitar el interés en Rodri, cuando ya sabemos todos que por la edad que tiene, por la lesión que ha sufrido, el jugador no va a ser ni de coña jugador del Real Madrid, mucho menos después de todo lo que ha sucedido. Entonces desde la SER quieren reavivar esto, porque en definitiva tenéis que tener muy claro que en España hay grupos y medios de comunicación que siempre van a estar sacando a nombres y jugadores españoles y uniéndolos y enlazándolos al Real Madrid. ¿Por qué? Porque a los medios españoles se les cerró el grifo desde hace muchos años cuando Florentino tomó la presidencia del Real Madrid. No sé exactamente en qué punto lo hizo, pero llegó un momento en el que Florentino decidió dar la mínima bola a algunos periodistas en concreto, pero cerrar el grifo a la mayoría de medios. Por eso algunos de ellos, como Juanma Castaño, como Paco González, como Manolo Lama, como Alfredo Relaño y otros muchos del Grupo Prisa, o del extinto Grupo Prisa, aunque Cope me parece que no está de Prisa, pero Manolo Lama, etcétera, etcétera, empezaron en el Grupo Prisa, aunque luego se fueron a Cope, que aquello fue muy sonado.
Bueno, pues por eso es precisamente por lo que este tipo de medios de comunicación y plataformas le dan tanta bola a los jugadores españoles, porque son los únicos que les dan acceso, ¿me entendéis? Y por eso todos estos periodistas españoles le tienen tanta inquina al Real Madrid, porque en definitiva le cerraron el grifo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Florentino estaba hasta las pelotas de que al final los jugadores jugaran su baza a través de los medios de comunicación, a través de determinados periodistas para que les ayudaran a lanzar mensajes que al final eran tóxicos para la entidad, ¿vale? Así que para que sepáis un poco y tengáis una idea de por qué ocurren las cosas. Por eso Rodri figura, no es casualidad, mejor dicho, que la SER esté promocionando el fichaje de Rodri, o que por ejemplo te esté hablando mal de Hendrik, te esté hablando mal de Güler, es decir, te esté dando malas noticias de ellos, que a veces acertarán, ¿vale? Porque la tiran y a ver qué pasa, y a veces desde luego no acertarán, y casi les mola más el tema de llevar una campaña que sea lo más tóxica posible para el Real Madrid, antes que hablar de algo que sea en cierto modo, pues como diría, un poco más constructivo, ¿vale? Esto lo digo para que lo sepáis todos por dónde va el tema. Entonces, obviamente Rodri no va a ser jugador del Real Madrid, vamos, ya tendría que caer granizo verde para que Rodri se convirtiera en jugador del Real Madrid, pero la SER tiene que andar diciendo que efectivamente el Manchester City está preparándose para blindar a Rodri porque el Madrid podría estar interesado, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya os digo yo que son patrañas y que el Real Madrid tiene cero interés en Rodri, que no va a ocurrir. Eso sí, lo que no es desde luego nada sospechoso es que Culé Manía, que es una publicación del FC Barcelona, lógicamente recoja pues todas las desgracias que les ocurren y que quieren tapar. Y es que efectivamente los vecinos del Camp Nou pasan al ataque como los del Bernabéu. Más presión para el Barça. Los grupos vecinales muestran su preocupación por la estrategia de explotación del estadio azulgrana. Las obras del Camp Nou son un foco de tensión. El proyecto del Spy Barça, el más ambicioso de la historia, ha generado un enorme malestar en los grupos vecinales. Han mantenido varias reuniones para calmar las aguas con los vecinos, pero el panorama no apunta a mejorar, especialmente por el ejemplo del Santiago Bernabéu. Si hay algo en lo que coinciden los vecinos del Camp Nou y Bernabéu, son los problemas en el ruido. En el caso de los grupos que viven alrededor del recinto merengue, ya lo sabemos, algo que ha servido de motivación para los residentes de las Cortes. Fuentes de los grupos vecinales conectados con Culé Manía explican que hay un fuerte interés entre algunos particulares de informarse a través de los vecinos del Santiago Bernabéu para conocer los pasos que siguieron en los últimos meses para lidiar con el problema del ruido de los conciertos y otras actividades. Presión para el Barça. Un concierto no se puede hacer durante la temporada. El estadio históricamente ha albergado eventos de tal calibre, pero fuera de periodo liguero y demás competiciones. Sin embargo, los grupos vecinales del Camp Nou no se fían de la palabra de la junta directiva. Lo que diga el Barça no me lo creo, porque el club no tiene un duro y necesita de esos conciertos para tirar adelante. El Barça está empeñado hasta las cejas, esa es la realidad. Ruidos además en las obras, que ya sabéis que les abrieron expediente, les impidieron continuar con las obras en fines de semana, aunque luego les relajaron un poco los requisitos, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues siguen adelante con ello porque, como veis aquí, a pesar de los numerosos encuentros, los vecinos de la zona todavía aseguran que es un problema que persiste en las recientes semanas. De acuerdo con lo explicado, el club habría recibido 3 multas de valor mínimo en las últimas semanas después de una inspección de la Guardia Urbana en horas de la noche. El FC Barcelona tiene los permisos para avanzar en las obras 12 horas en las 12 horas, siempre y cuando sea en zonas del Camp Nou que estén alejadas de las viviendas. Las numerosas quejas de los vecinos han provocado que el ayuntamiento deniegue que la construcción se extienda hasta los sábados. Momentos de tensión, es de los barrios menos conflictivos que hay en Barcelona, ¿vale? Agradecen que el fútbol no sea una realidad por la zona debido a que se ha recuperado la tranquilidad ahora, ¿vale? Pero cuando vuelva, lógicamente, ya no habrá tanta tranquilidad. En definitiva, bueno, como veis que tienen movidas, que al final ellos van a tener que enfrentarse a lo mismo y que el hecho de reírse tanto de nosotros, a ver ahora cómo efectivamente lo afrontan, porque ya me gustaría a mí que, desde luego, esto no hubiera sido un problema para el Real Madrid, pero ahora cómo me voy a reír si efectivamente le pasa al FC Barcelona, pero porque ellos se rieron de nosotros, no por otra cosa. Así que lo siento mucho, pero me parece que vais a tener que lidiar exactamente con lo mismo.